Capítulo 6. Revitalización de la iglesia. Soluciones para iglesias moribundas y divididas por Brian Croft. Liderazgo. ¿A quién sigo? Cuando llegué como pastor principal a una iglesia, estaba ansioso por establecer relaciones con los líderes y ver a quién seguía la congregación. Me sorprendió descubrir que no era un pastor o un diácono, tampoco era un influyente profesor de estudios bíblicos o un líder de comité. A quien todos seguían era la anciana secretaria. Al indagar un poco más, descubrí que había habido una serie de pastores que solo habían permanecido en la iglesia 2 o 3 años, pero la única que se mantenía constante era esta anciana. Cuando llegué, llevaba más de una década en el puesto de secretaria. A falta de un liderazgo fuerte y coherente, la iglesia recurrió a la segunda menor opción, que era una mujer fiel, pero anciana y frágil, cuya salud se estaba debilitando. Sin embargo, ella dirigía la iglesia y todo el mundo lo sabía. Es esencial evaluar quiénes son los líderes de la iglesia. Las iglesias de mi denominación han experimentado una epidemia de pastorados cortos. Una consecuencia de esta tragedia es la creación de un entorno en el que los miembros de la iglesia han tenido que asumir funciones de liderazgo generadas por el vacío de liderazgo durante la ausencia de un pastor. Para ser claros, el problema no es asumir funciones de liderazgo durante la ausencia de un pastor. El problema es lo que ocurre una vez que la iglesia tiene pastor. El ciclo de puertas giratorias de los pastorados de corta duración crea un caldo de cultivo en el que las iglesias agotadas con demasiada frecuencia llegan a desconfiar del oficio pastoral aún sin saberlo y permiten que otros usurpen las funciones de liderazgo. Cada iglesia debe considerar de forma realista a quién sigue realmente. Solo entonces se podrá enseñar y perseguir un paradigma más bíblico. Este capítulo aborda esta segunda área de liderazgo que debe ser evaluada en cada iglesia y se resume en esta pregunta: ¿a quién sigo? Esta área está estrechamente relacionada con la primera, la de la autoridad. Incluso si se adopta una comprensión bíblica de la autoridad, sin un liderazgo adecuado y calificado para implementar este paradigma, la iglesia no puede avanzar hacia una situación más saludable. Similar a la autoridad, Dios da un patrón muy claro en el Nuevo Testamento de aquellos que son llamados única y divinamente para liderar la esposa de Cristo. Este patrón consiste en dos, y solamente dos, oficios bíblicos de la iglesia: pastores y diáconos. La mayoría de las iglesias bautistas son fieles al tener, de alguna manera, estos dos oficios, donde a menudo se desvía de un patrón más bíblico, es tanto en las calificaciones como en las funciones de estos oficios. La Biblia presenta cualificaciones claras para pastores y diáconos y las funciones apropiadas de cada uno. 1 Timoteo 3:1 al 13, 1 Pedro 5:1 al 4, Tito 1:5 al 9 y Hebreos 13:17. El apóstol Pablo le da a Timoteo cualificaciones claras y específicas para aquellos que deben ocupar estos cargos bíblicos. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido,
no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozarse también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan de crédito y en el lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3, 1 al 13. La fidelidad al paradigma bíblico implica tener no solo los oficios, sino también una comprensión adecuada de ellos. Cada uno es distinto al otro. Pablo comienza esta sección diciendo que si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, ahí en el versículo 1. Y la termina con estas palabras con respecto a un diácono que sirve bien. Los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 13. En medio de estos puntos se encuentra la descripción que hace Pablo de los requisitos necesarios para desempeñar estos cargos concretos en la iglesia. Muchas de estas características solo establecen los cimientos de una vida santa y piadosa que debe ser mostrada en su plenitud por aquellos que Dios ha llamado a estos dos cargos. Existe evidencia bíblica de las similitudes de estos dos oficios, así como de sus distinciones según el diseño omnisciente de Dios. Requisitos similares. Reputación irreprensible. El pastor y el diácono están llamados a cumplir este requisito. Este no es negociable. La prueba más contundente de ello es la calificación de ser irreprochable o irreprensible, según 1 Timoteo 3, 2 y 10. Esto implica no solo huir del mal, sino huir incluso de la apariencia del mal. Por ejemplo, es muy difícil acusar a un pastor de adulterio si todo el mundo sabe que nunca estará solas en una habitación con otra mujer que no sea su esposa. Los pastores y diáconos deben vivir por encima de cualquier acusación, mostrando constantemente su vida piadosa ante los demás. No deben ser esclavos de ninguna sustancia, sino tener dominio propio, que parece ser la razón por la que Pablo menciona que un pastor y diácono no puede ser dado a la bebida. Versículo 3 y 8. Pablo incluso insiste en un periodo de prueba para el diácono, versículo 10, para confirmar su estilo de vida irreprochable. Los pastores deben gozar de buena reputación fuera de la iglesia, versículo 7. Los pastores y diáconos deben llevar una vida honesta y auténtica ante la iglesia y el mundo. Una reputación irreprochable no implica en absoluto la exigencia de perfeccionismo, pero sí requiere una vida transparente como persona fiel que está por encima de toda acusación. Que gobierne bien su casa. Los principales componentes de este requisito son que el hombre sea fiel a su esposa, versículos 2 y 12. Que cuide bien de sus hijos, versículos 4 y 12. También se da la razón de esta importante calificación. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 5. La forma eh, en que uno administra su hogar, cuando se hace correctamente, puede ser un indicador preciso de lo bien que administrará otras cosas, incluidas sus responsabilidades en la iglesia.
El diseño de Dios para el hogar y la iglesia está implícito en estos versículos. El papel de esposo, padre, pastor, diácono debe ser desempeñado por hombres calificados. El carácter piadoso. La mayoría de estas características enumeradas por Pablo podrían incluirse en una categoría de carácter piadoso, pero hay algunas que apuntan específicamente a la transformación que el Evangelio produce en la persona y que es evidente a los demás. El pastor debe ser sobrio, prudente y de conducta decorosa, versículo 2. El pastor debe ser no pendenciero, sino amable, no contencioso, versículo 3. Del mismo modo, el diácono debe ser un hombre digno, versículo 8, de una sola palabra. Todas estas características hablan del fruto del Espíritu, una transformación interior que produce el Evangelio y se manifiesta en la bondad y la comprensión y el dominio propio en palabras y acciones. Madurez espiritual. Aunque la mayor parte de la lista de requisitos de los pastores y diáconos podría incluirse en esta sección, hay dos cualidades específicas que evidencian la verdadera madurez espiritual. La primera es que los pastores y diáconos deben estar libres del amor al dinero y a las cosas del mundo, versículo 3 y 8. La principal responsabilidad del pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios y las cosas de Dios. Por tanto, sería una contradicción decir que el pastor está siendo fiel a su llamado y al mismo tiempo ver que el dinero es un ídolo en su vida. Esto se aplica naturalmente a los diáconos también, ya que manejan los recursos y las finanzas de la iglesia de diversas maneras en el servicio. Segundo, como líder espiritual de la iglesia, el pastor no puede ser un recién convertido, lo que también implica que un hombre espiritualmente inmaduro no puede ser pastor. Pablo da una razón importante, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Versículo 6. Un creyente inmaduro podría quedar atrapado en el poder de la posición en vez de ver el oficio pastoral como un lugar de sacrificio y servicio a Dios y a su pueblo. Un diácono debe tener una fe fuerte y madura. A eso se refiere Pablo cuando describe a un diácono como alguien que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 9. Pluralidad. Aunque Pablo no se lo dice explícitamente a Timoteo en todo el Nuevo Testamento, se da a entender que debe haber más de un pastor y un diácono en cada iglesia local, aparte de los pasajes que describen los requisitos de un pastor o un diácono. 1 Timoteo 3:1 al 13 y Tito 1:5 al 9. Hay numerosos ejemplos de ambos oficios siendo desempeñados en compañía de otros hombres calificados que comparten las responsabilidades. Hechos 20:28, 1 Pedro 5:1 al 4 y Hebreos 13:17. Sin mencionar que las cargas y responsabilidades de estos dos oficios son demasiado grandes para que un hombre las lleve solo. Requisitos distintos. Enseñar versus bien enseñado. La lista de Pablo a Timoteo demuestra una distinción principal que es importante para entender las diferentes funciones de estos dos oficios. El pastor debe ser capaz de enseñar. El llamado del pastor es a predicar y enseñar la palabra de Dios de tal manera que proteja el tesoro del evangelio confiando a este oficio. 2 Timoteo 1:14. Aunque tenemos un relato en Hechos 8 en el cual un diácono instruye a otro en la fe, en ninguna parte de la escritura se requiere que la enseñanza pública sea una responsabilidad de un diácono, tanto a los pastores, Tito 1:9, como a los diáconos, 1 Timoteo 3:9, se les exige que se aferren a las claras enseñanzas de la fe, con la razón implícita de que ninguno de los dos se aparte de la fidelidad al Evangelio. Pero las tareas enseñadas de exhortación y refutación de la falsa enseñanza se aplican solo al pastor.
Supervisión versus servicio. El cargo de pastor también se denomina obispo, supervisor, versículo 1, lo que refleja bien otra función distinta a la de los diáconos. Pedro afirma esta distinción cuando exhorta a sus compañeros, ancianos, pastores, a pastorear el rebaño, velando por él con entusiasmo, sacrificio y humildad. 1 Pedro 5, 2 al 3. La función principal del diácono es el servicio. Esto no quiere decir que los diáconos no supervisen ciertos ministerios ni que los pastores no deban servir, sino que se refiere al papel bíblico principal de cada oficio. Los pastores supervisan, dirigen, vigilan, administran sobre todos los asuntos en la iglesia local y los diáconos dirigen en el servicio, estando sujetos a los pastores. Pastorear versus acciones prácticas. Pedro exhorta a los ancianos, pastores, sobre su principal llamado, pastorear al rebaño. 1 Pedro 5:2. El oficio de pastor es una extensión del trabajo del príncipe de los pastores. 1 Pedro 5:4. La mayoría de los requisitos del pastor en 1 Timoteo 3:1 al 7 demandan que su corazón debe estar dispuesto a dar la vida por su rebaño. Aunque a veces la función del diácono implica pastorear, los dones principales que se necesitan en un diácono son un conjunto de habilidades que le permiten servir en una variedad de funciones que satisfacen las necesidades físicas únicas y apremiantes de una iglesia. Aunque los hombres seleccionados para servir a las viudas por los apóstoles en Hechos 6:1 al 7 no son llamados diáconos, ofrecen un prototipo útil de la función de los diáconos que se establece más adelante en la iglesia. En última instancia, los diáconos no darán cuenta al príncipe de los pastores por las almas de su rebaño. El oficio del pastor es el único que asume esta pesada y gozosa carga. 1 Pedro 5:1 al 4 y Hebreos 13:17. Las iglesias que pierden su rumbo y eventualmente su validad espiritual o su vitalidad espiritual, a menudo lo hacen como resultado de no evaluar cuidadosamente aquellos que sirven en estos dos oficios bíblicos. Cuando una iglesia deja de evaluar a los que servirán como pastores y diáconos y esas funciones son ocupadas por personas no calificadas, la muerte de la iglesia es inminente. Muchas de las iglesias que necesitan revitalización tienen diáconos o presidentes de comités que asumen la autoridad del oficio pastoral en ausencia de hombres fieles y consistentes. El personal no calificado puede ser utilizado temporalmente para llenar un vacío, pero esas funciones deben ser transferidas lo más pronto posible a la persona calificada que debe desempeñar esos roles. Cuando hombres no calificados suben al púlpito, el tesoro del Evangelio que ha sido confiado a los pastores no es guardado como lo ordenen las Escrituras. Para que una iglesia moribunda y dividida vuelva a encontrar vida, debe saber a quién seguir. No se trata de seguir a la familia que lleva más tiempo en la iglesia o que ha dado más dinero para la campaña de construcción. No se debe seguir al miembro del personal que lleva más tiempo en el cargo. El plan de Dios es que haya dos oficios, pastores y diáconos, dos oficios distintos el uno del otro, y que las personas que sirven en esos roles conozcan sus funciones y traten de servir en ellas con todas sus fuerzas. Hay todo tipo de líderes en la iglesia local. Se les llama de muchas maneras: presidentes de comités, delegados, maestros de estudios bíblicos, líderes de equipos, coordinadores, administradores, secretarias, por nombrar algunos. Pero ni el título, la influencia o el salario eliminan su deber de seguir el liderazgo y la supervisión de los pastores y el servicio y dirección de los diáconos. Mi experiencia ha sido que cuando hombres piadosos, calificados y con los dones necesarios sirven fielmente en estos oficios, las congregaciones los siguen con alegría. En muchos casos los siguen y caminan juntos hacia una
nueva, vibrante y unificada vida en su iglesia. Gracias por escuchar. Dios les bendiga.